El nacimiento de la imprenta se remonta a China en el año 593, cuando se reproducen por primera vez y de forma múltiple dibujos y textos con la ayuda de caracteres de imprenta tallados en tablas de madera. Esta técnica es denominada xilografía. El invento se debe a monjes budistas, que impregnaron tallas de color para imprimir con ellas sobre seda o papel de trapos. El primer libro impreso es un sutra budista con ilustraciones y data del año 868. Los caracteres móviles de imprenta y con ellos la composición tipográfica se deben al alquimista chino Pi Cheng. Estas se realizaban con arcilla sobre moldes en negativo y posteriormente se cosían. Una vez terminados se unían sobre un marco metálico componiendo frases, unidos todos con masa adhesiva, y se procedía a la impresión. Con la composición tipográfica surgió un modo de impresión más rápido y flexible que la xilografía. Estas técnicas llegaron a Occidente mucho después. El holandés Laurens Koster será el primero en utilizar tipos móviles de madera. Aunque universalmente se considera inventor de la imprenta a Johannes Gutenberg por su creación de los tipos móviles de plomo fundido, mucho más recientes. En 1437, Johannes Gutenberg encargó a un tornero la construcción de su imprenta. Él mismo creó los moldes para el fundido de las letras en plomo, que se unían letra por letra, formando las palabras en relieve, llamada galera de composición. En 1447 consiguió imprimir un pequeño calendario y en 1451 una gramática en latín. Pero su obra cumbre sería la Biblia. A partir de su muerte en 1468, su invento se extendió por toda Europa y permaneció prácticamente inalterable hasta principios del siglo XX. Muchas técnicas han ido sucediéndose y variando con el paso del tiempo. Así, los primeros restos hallados de la técnica del hueco grabado datan del año 1446 y pertenecen a un maestro alemán que grababa sobre planchas de cobre con ayuda de un buril. Una vez cubiertas con tinta, esta quedaba retenida en el interior de las líneas de la imagen grabada, mientras que el resto de la tinta desaparecía al limpiar la plancha. La impresión se realizaba sobre papel húmedo y con la ayuda de una prensa. Esta técnica sería mejorada, apareciendo así el heliograbado. Consistía en la misma técnica, pero con la aplicación de cilindros. En 1710, dos inventos confieren un gran impulso a las técnicas de impresión. El primero es el realizado con la tricromía. Es la reproducción de imágenes en colores a partir de tres colores básicos: rojo, azul y amarillo. La segunda técnica es denominada estereotipia. Este proceso permitía la reproducción masiva, rápida y barata de formas de impresión en relieve basadas en planchas de plomo. Más adelante, en 1796, aparece la técnica de impresión denominada litografía. Se trata del primer proceso de impresión en plano. Para esta técnica se empleaban como soporte placas de piedra caliza que absorbían las sustancias grasas y el agua. Si se dibujaba o escribía sobre dicha piedra con un color graso y acto seguido se humedecía la superficie con agua, esta penetraría en la piedra solo en aquellos lugares no cubiertos por trazos escritos. Luego se aplicaba tinta grasa de impresión sobre la piedra. Las zonas mojadas no la aceptaban, mientras que quedaba adherida al resto de la plancha, pudiendo procederse a la impresión. En 1822 se logra construir la primera máquina automática para componer textos. La idea era mecanizar y facilitar al máximo la complicada tarea de componer manualmente los tipos de plomo de la tipografía.
En 1846, el inglés Smart inventa una rotativa para la impresión litográfica, en la que todo proceso se automatiza excepto para la entrada y salida del papel. Surge así la primera imprenta de offset automática. En 1848, el diario londinense The Times pone por primera vez una rotativa rápida de este tipo. Primeras imprentas del Paraguay. La imprenta guaranítica no fue importada, fue una creación original. Nació en medio de selvas vírgenes. Era una tosca prensa de madera con caracteres fundidos en planchas de cobre grabadas a buril por los indígenas. En 1705, esta imprenta da a luz a su primer libro, un grueso volumen de contenido religioso traducido a la lengua guaraní. Este material puede ser encontrado en su versión original en la Biblioteca Nacional de Asunción. Otro libro que se conserva en la misma es el titulado Sermones y Ejemplos en Lengua Guaraní, impreso en el año 1727. El primer libro escrito por un paraguayo fue el denominado Anales del Descubrimiento, Población y Conquista del Río de la Plata. Su autor fue Ruy Díaz de Guzmán. El manuscrito de este libro data del año 1612, pero pasarán más de 200 años para que sea impreso en 1835 en Argentina. No conforme los cónsules en mandar a Corrientes a publicar los decretos, adquieren en Buenos Aires el 1 de febrero de 1843 una imprenta que llegó a Asunción al siguiente año, en febrero de 1844. Con esta imprenta comienza la publicación del primer periódico, El Paraguayo Independiente. De esta manera nace el periodismo en el Paraguay. Han pasado más de 1400 años y el arte de imprimir, aunque haya adoptado nuevas formas, sigue vigente. La invención de la imprenta revolucionó el campo de la escritura, facilitó la difusión de información, redujo costos y tiempos de producción y, en definitiva, marcó un cambio trascendental en la historia de la comunicación.